debe ser. De forma que el diácono está a disposición del obispo y del presbiterio diocesano para el servicio de la comunidad, que tanto el obispo como los sacerdotes, donde son encargados, donde se les pide que ejerzan el ministerio, tienen ese servicio que de alguna manera, realmente, no de alguna manera, que realmente presta un valioso servicio ministerial. Pero todo ello tiene como trasfondo, como el fondo de todo ello, el mandamiento de la caridad, que fue el mandamiento que el Señor nos dejó y que los apóstoles tuvieron desde el comienzo y en presente. Es decir, el diácono, en su unión con Dios, en su unión con Cristo, en la oración que le mantiene su fe, debe dar testimonio de esa fe, justamente con el mandamiento de la caridad y del amor. Escuchar, atender, ese es el servicio más grande que el diácono puede prestar a nuestros feligreses en las comunidades donde sean destacados, donde sean enviados a esa comunidad. Por supuesto, las otras atribuciones también lo van a hacer. Una iglesia renovada, tal como el Papa Francisco nos la está presentando de cara a ese mañana, a ese futuro, que la iglesia sea una iglesia como él la llama de salida, que nos salgamos del templo, que vayamos a donde está la gente, que vayamos a anunciar el Evangelio donde la gente se desenvuelve, en periferias no solamente existenciales, sino periferias de espacios. Allí necesita, una iglesia así, necesita justamente el ministerio. Los ministerios se deben multiplicar en nuestras comunidades, porque mientras más corto, mientras más lectores, mientras más catequistas, más la iglesia puede llegar a todos los ambientes y sectores de nuestras grandes comunidades parroquiales. Por eso una de las cosas fundamentales en este proceso de renovación es la sectorización, son las pequeñas comunidades, pero para que las pequeñas comunidades tengan vida y se mantengan, tienen que tener muchos servicios cubiertos. Y entonces allí entran precisamente los ministros del Señor, los servidores del Señor, en cualquiera sea el ministerio, a desenvolver en esa pequeña comunidad, como catequista, como lector, como acólito, como diácono. Muchas veces en esto algunos de mis hermanos obispos han tenido cierta atracción por motivo de la restauración del diaconado en las iglesias particulares. Es que muchas veces los sacerdotes, los presbíteros, vemos a los diáconos como nos va a sacar trabajo. Es decir, bueno, diácono, encárguese de los matrimonios, encárguese de los bautizos, encárguese de. Entonces el sacerdote, si dijera como los apóstoles, me voy a dedicar a esto a otro, está muy bien, pero muchas veces no se dedica a otra cosa. Es decir, eso es una distorsión completa cuando se ve de esa manera. Es una distorsión de lo que es el ministerio diaconal en medio de la iglesia. Por eso muchos tratan de enviar a los diáconos, siempre van a ser ayuda en esas grandes parroquias, esas grandes comunidades. Allí no se debe interpretar ni ver que está el sacerdote ordenando el trabajo del diácono para él quedarse sin hacer. No es verdad. Las grandes parroquias necesitan, ojalá, número de diáconos suficiente para ir a atender los sectores, las comunidades, las pequeñas comunidades. Para eso se necesita el servicio. No olviden, los ministerios nacen por necesidad. Por necesidad. Si no hay necesidad, ¿para qué van a ser ministerios? Se van a empezar a mantener. No, donde haya necesidad. Todos los ministerios se nacieron por una necesidad particular.
Asimismo debemos siempre ver nosotros al ministerio, en este caso, el orden del diaconal, como un ministerio de servicio. Por eso muchos nos envían a una comunidad donde no hay sacerdote, por la escasez de sacerdote. Donde no hay sacerdote, allí debe ir el diácono verdaderamente a ser como un padre. No podrá celebrar la misa, no podrá escuchar el sacramento de la confesión, no podrá ministrar el sacramento de la unción de los enfermos, que son atribuciones exclusivas de los presbíteros, Pero a pesar de que no pueda celebrar la Eucaristía, no pueda, pero sí celebrar la palabra, sí predicar el Evangelio, sí organizar la catequesis, sí puede presenciar matrimonio, sí puede bautizar, sí puede mucho, y hacer una labor ministerial fecunda en medio de esa pequeña comunidad o de esa comunidad que se le confía. En el caso de Rafael, tuvo esa experiencia. Rafael Curí fue siempre enviado en Cuba. Tenía la parroquia del Rincón, la iglesia del Rincón, no la parroquia, la iglesia del Rincón, que cubre una vasta población de Cuba. Él la tuvo atendiendo. Él hizo una capilla de la Santa Faz en las cumbres de Canuaro, y esa comunidad también la asistió. Chigua tuvo mucho tiempo sin sacerdote. No había sacerdote que enviara como párroco de la iglesia de la Medalla Milagrosa de Chigua. Y Rafael ejerció ese ministerio diaconal prácticamente como el párroco de Chigua durante, creo que 8 años, algo así. Más. Bueno, 14. Una cantidad de años. Cubrió. ¿Por qué? Porque no había. Ahí hubo una suplencia importante. No había sacerdote para la comunidad de Chile. Y él se desempeñó en todo lo que pudo durante tantos años, 14 años. Y así por el estilo. Pero lo que quiero decir es la necesidad es la que crea el ministerio. Y el ministerio debe ser confiado a hombres de fe, de testimonio de vida cristiana, de caridad, para que vayan a esa comunidad precisamente a representar a Cristo, cabeza de la iglesia. Por eso van a recibir el poder del Espíritu Santo, en la unción de Dios, para que desempeñen este trabajo. Pero hay 6 casados que tienen familia. La disponibilidad, yo lo decía cuando me reuní con ellos y sus esposas, nunca se debe perder de vista que ellos primero son esposos y padres de familia que diáconos. Ojo, eso hay que tenerlo bien clarito. No por ejercer el diaconado se va a abandonar la familia. No, eso no, el Señor no se lo pide. No. Él tiene que combinar muy bien ambos roles, sabiendo que la prioridad es esposo y padre. O sea, en el matrimonio, cuando lograron el matrimonio, ese es su ministerio básico, ejemplar, el primero. Ahora tiene el diaconado y le van a prestar su tiempo, parte de su tiempo se lo van a dar a la iglesia para que pueda desenvolver ese ministerio diaconal en la comunidad que se necesita. Pero no puede ustedes verse prácticamente atosigado, acaparado, porque entonces la esposa le va a decir, bueno, y entonces, quédate allá. Quédate allá. No te quiero ir. Quédate allá. Para que eso no pase, hay que saber balancear. Por eso a las esposas, el Monseñor Simón, que es el director de la formación del ministerio de diaconado permanente, realmente les ha instruido a las esposas que tienen que saber que su marido, su esposo, va a dedicar un tiempo
a una actividad como es la actividad en este campo del ministerio diaconal, para que lo entiendan, lo comprendan, pero no se dejen abandonar completamente. Le pongan pongan su alicate en momento determinado. ¿Por qué? Porque también la esposa y los hijos del diácono permanente, como su principal ministerio es ser esposo y ser padre, la familia tiene que entonces asumir el ministerio de su papá como diácono de manera casi integral. Es decir, se tiene que sentir la familia también cuando el papá, por sobre todo los hijos, el papá está haciendo ese ministerio como que si él estuviera también apoyando y colaborando en el ministerio de su papá diácono, de su papá diácono. Eso es mi ideal. ¿Por qué? Porque es testimonio de vida familiar. Prioridad. Lo primero. Más el testimonio de vida cristiana en el ejercicio de su ministerio realmente es un foco para una comunidad que pueda ver lo que es vivir el cristianismo, vivir la fe como debe o se debe. Eso es importante. Por eso la ayuda de la familia al diácono permanente es importante, pero repito, con calma. No apabullado. No absorbido absolutamente por el ministerio diaconal, de eso no se trata. Esto es el Evangelio, esto própono, Nicanor y compañía, eso no abandonaron a su familia, iban a terminar la vida y regresar a su casa. Hacían lo que tenían que hacer y después volvían a su hogar, volvían a su casa. Así pues que esta es la dimensión. Que el Espíritu Santo les ilumine, que la Santísima Virgen María, hoy estamos en el templo de Nuestra Señora de los Dolores, pero estamos en un templo salesiano. Un templo salesiano es María Auxiliadora, auxilio de los cristianos, les ayude, esté siempre presente en ustedes en su momento, que sean unos dignos representantes de Cristo cabeza en sus comunidades, que tengan la caridad cristiana como norma de vida, como lo prioritario, y después sepan desenvolver o desempeñar ese ministerio dentro de sus atribuciones como la Iglesia lo tiene pedido. Que Dios los bendiga y que se multiplique progresivamente este ministerio en nuestra Iglesia valenciana. Amén.